Bueno, vamos a hablar de lo que es la introducción al estudio de las vigas. Resulta que los perfiles W son las secciones más económicas al usarse como vigas. Consideremos una viga de sección rectangular y los diagramas de esfuerzo de la figura para estudiar los esfuerzos de flexión. El esfuerzo en cualquier punto se calcula con esta fórmula, ¿verdad? FB es igual al momento C entre la inercia. Se puede usar siempre y cuando el máximo esfuerzo calculado en las vigas es menor que el límite elástico. El valor I entre C es una constante para una sección específica y se denomina módulo de sección S. Entonces, claro, podemos escribir la fórmula del esfuerzo en M entre S. Inicialmente, cuando el momento se aplica a la viga, el esfuerzo varía linealmente desde el eje neutro hasta las fibras extremas. Esta situación se observa en la figura de color papaya, digámosle así, el B. Si se incrementa el momento, se mantendrá la variación lineal de los esfuerzos hasta que alcanza el esfuerzo de fluencia en las fibras extremas, como lo indica la figura verde, la figura C. El momento de fluencia de una sección transversal es el momento de inicio del esfuerzo de fluencia en las fibras extremas. Muy bien. Estamos haciendo un repaso teórico. Dice aquí, si el momento en una viga de acero dúctil se incrementa más allá del momento de fluencia, las fibras extremas que se encontraban previamente sometidas al esfuerzo de fluencia se mantendrán bajo este mismo esfuerzo, pero en estado de fluencia, y el momento resistente adicional necesario lo proporcionarán las fibras más cercanas al eje neutro. El proceso continuará por más partes de la sección transversal de la viga, alcanzando el estado de fluencia, como lo muestra la figura D y la E. Entonces vamos a poner la figura, que sería esta, la figura D y la E. Entonces vea cómo ya empieza a hacerse un poco más cuadrado, ¿verdad? La gráfica de el esfuerzo. ¿Bien? Dice que eso llegará y, digamos, continuará hasta que la distribución plástica total sea como el de la figura F. El de la figura F ya vemos un esfuerzo un poco más cuadrado en la figura, ¿verdad? Ya no vemos una distribución de esfuerzo triangular, sino que vemos dos cuadrados. Y vemos una marcada diferencia entre pasar de un esfuerzo al otro. ¿Okay? Entonces, cuando la distribución de esfuerzos ha alcanzado esta etapa, se dice que ha formado una articulación plástica, ya que no puede resistirse en esta sección ningún momento adicional. Eso es importante. El momento plástico es el momento que producirá una plastificación completa en una sección transversal del miembro, creándose ahí mismo una articulación plástica. Perfecto. Entonces, las figuras anteriores de colores son muy importantes para ir estudiando cómo es que el esfuerzo se comporta conforme llegamos a lo que es el momento plástico. El factor de forma es la relación entre el momento plástico y el momento de fluencia. Su valor es de 1,50 en secciones rectangulares y de 1,1 y 1,2 en secciones laminadas estándar, que pronto calcularemos factores de forma en ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que son las articulaciones plásticas. Las articulaciones plásticas, bueno, dice, a continuación se describe una articulación plástica en una viga simple. La carga mostrada que se le aplica a la viga
crece en magnitud hasta que se alcanza el momento de fluencia, con las fibras extremas sometidas al esfuerzo de fluencia. La magnitud de la carga continua incrementándose y las fibras extremas empiezan a fluir. La plastificación se extiende hacia otras fibras fuera de la sección del momento máximo. Entonces, vea cómo aplicamos aquí una fuerza P, ¿verdad? Una viga, y esta parte celeste, ¿verdad?, es donde tenemos el área de fluencia y la articulación plástica. Para una carga concentrada en el centro del claro, simplemente apoyada en sección rectangular, la plastificación en las fibras extremas se forma cuando la articulación es igual a L tercios. Si fuera un perfil W sería L octavos. Esto es muy importante recordarlo, y ahora vamos a hacer ejercicios donde se toma en cuenta esas distancias. Durante este mismo periodo, las fibras interiores en la sección de momento máximo fluirán gradualmente hasta que todos alcancen el esfuerzo de fluencia y se forme la articulación plástica. Entonces, requisitos. Para la articulación plástica: 1. Las secciones deben ser compactas, tener un perfil robusto para desarrollar la distribución de esfuerzos totalmente plastificada antes de que se pandee. Los miembros deben tener soporte lateral antes de impedir el pandeo lateral. Situaciones teóricas importantes a la hora de hablar de articulaciones plásticas. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lo que es el módulo plástico. El módulo plástico, el módulo plástico es el momento de fluencia MY es igual al esfuerzo de fluencia por el módulo elástico. El módulo elástico, que es inercia entre C o BD cuadrado sextos para una sección rectangular, y el momento de fluencia es FY BD cuadrado dividido entre 6. Entonces tenemos aquí una sección transversal rectangular, DB de medios, esta línea sería el centro, y vemos cómo, bueno, las fibras en tensión, las fibras en compresión, y recordamos un poquillo ahí del asunto de tensión y compresión en vigas. Tenemos que, bueno, un medio de FY, de medios y B, como está en equilibrio, compresión y tensión deben de ser exactamente iguales. Y esas fuerzas entre ellas sería 2/3 de D. Entonces vea cómo el momento de fluencia MY se convierte, ahora sí, si lo radio por fuerza, obtenemos el FY BD cuadrado sextos. El momento resistente para la plasticidad total se puede determinar, bueno, siendo MP, o también llamado momento nominal de la sección MN. O sea, MP y MN pues son iguales. Este momento sería multiplicar la tensión por D medios, o la compresión por D medios, de por sí son iguales. Y haciendo un poquito de álgebra, llegamos a la respuesta. FY D cuadrado cuartos sería el momento resistente para la plasticidad total, o el momento nominal. Se dice que el momento plástico es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo plástico. Para la sección rectangular, el módulo plástico Z es igual a BD cuadrado cuartos. El factor de forma sería MP entre MY, y me queda que sería Z entre S. Para el rectangular, vean, entonces aquí es donde da 1,5, que es lo que había dicho yo anteriormente. El módulo plástico es igual al momento estático de las áreas en tensión y a compresión respecto al eje neutro plástico. A menos de que la sección sea simétrica, el eje neutro, por condición plástica, no coincidirá con el de condición elástica. Importante esto último. Ahora
hablar un poco. Vamos a ponernos un ejemplo. Y sería, la compresión interna total debe ser igual a la tensión interna total. Entonces, lo mismo, ¿verdad? dB de medios, compresión, tensión, Fy de medios por B. ¿Okay? Y es aquí donde hablamos de lo que es el primer ejemplo. El primer ejemplo es una sección transversal de acero, es una viga, y su diagrama cualitativa de esfuerzo de formación. Entonces tenemos la sección transversal de la viga, tenemos las dimensiones, espero que se vean bien, este es 30, 200, 300 de borde interno, 350 de borde externo, 10 es el ancho de del alma, y 150 sería la de abajo con 200 milímetros su grosor. Muy bien, entonces ahora este es el diagrama de esfuerzo, tensión, compresión, donde tenemos un esfuerzo de 240 megapascales como extremos en cada uno de sus lados, ¿verdad? Bueno, la inercia con respecto al eje XX, que es este es el eje XX, es 2,41 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Eso me lo dan. ¿Sí? Bueno, paso número 1. Paso número 1, más bien sería encontrar el centro de gravedad que yo hice aquí, que sería Y1 por A1, ¿verdad? En donde el Y1 sería 150 por 20 por 10, pues aquí está el centro de gravedad de la primera figura. Todo este rectángulo sería 1. El del 2 sería 300 por 10 y el centro estaría aquí en 170. Cuidado, porque sería 20 más 150, que sería 170. 200 por 30 sería el rectángulo de arriba, y 335 sería la distancia que hay desde aquí, desde la base hasta el centro de la figura del rectángulo, 335. Entonces, claro, empezamos calculando lo que es el módulo plástico, Z, que sería la inercia de la sección transversal con respecto al eje XX entre la ubicación del centro de gravedad. Eso nos da 1,136 por 10 a la 6 milímetro a la 3. Muy bien. Ahora vamos a entrarle a lo que es el módulo de sección plástica, ¿sí? Donde se divide la sección en dos partes. Entonces, vean, ojo aquí, tenemos área 1, la de abajo, área 2, el alma, y la área 3, la de arriba. Perfecto. Bueno, calculamos eso, ¿verdad? 150 por 20, 300 por 10 y 200 por 30. Ahora, ojo una cosa, eso me da el área total, que es 12.000. La profundidad del eje neutro plástico va a ser, ojo, 150 por 20 es toda esta área de abajo. Y por 10 sería toda esta área morada. Toda esta área morada, vamos a poner el dedo aquí. Aquí, toda esta área 2, aquí entre el eje morado y mi dedo. Eso sería Y, que es esa altura, por 10, que es el grosor del alma. Es igual a, pues, la mitad, sería la mitad de toda el área que yo calculé aquí. Y entonces ese Y me va a dar 300, ¿verdad? Y entonces, pues YP sería a partir de la base, sería Y, bueno, esta Y más 20, que sería el grosor del área 1 de abajo. 300 más 20, 320. Eso sería la ubicación de mi eje neutro plástico. ¿Sí? Muy bien. Así es como se encuentra en esta figura. No todas se encuentran de la misma forma. Todo depende del ejercicio. Ahora vamos a ver otros donde se calcula de una manera bastante diferente. Muy bien, sigamos con ese ejemplo que no lo hemos terminado. Entonces,
dice aquí, calculamos la Y, o bueno, los Y, perdón, de los centros de masa de cada parte de la sección, que era 10 para el área de abajo, Y2 que sería 20 más 300 medios, 170, y el área 3 que sería la parte de arriba, 335, ¿verdad? Ya hemos encontrado eso. Bueno, entonces ahora sí, encontramos lo que es el ZP, que el ZP viene a formar parte del módulo permisible, ¿verdad? Donde el módulo plástico, ¿verdad? Eso es el ZP, es la suma de las áreas por YP menos Y1. Ojo, sería sumar todas las áreas, el área 1, el área 2, el área 3, por YP, que era, YP era la ubicación del eje plástico, menos YI, donde YI era la ubicación del centro de masa de cada una de las figuras que usted tenía. Por eso es que a 320 le quito 10, 320 le quito 170 y 320 le quito 335. Encontramos el módulo plástico. Y con eso nada más el momento permisible sería el esfuerzo permisible por el módulo de plasticidad. Bueno, perdón, el módulo plástico. Y listo. Ahí estaría el momento permisible. Perfecto. Haremos otro ejemplo. Una viga de acero tiene una sección transversal como lo indica la figura. El esfuerzo permisible sería 400 megapascales. Y la viga está sujeta al momento flexionante en el eje Z. Bueno, 1. Calcula el momento de área alrededor del eje Z. El momento de inercia. Fue que se me olvidó poner inercia aquí. Bueno, es muy fácil. La inercia sería, creo que al rectángulo grande, quitarle el rectángulo pequeño. ¿Cierto? Porque todo esto es espacio y esto es lo que, este marco es el que me interesa. Pues entonces la inercia sería al rectángulo grande le quito el rectángulo más pequeño. Aquí está. En milímetros a la 4. Ahora, la capacidad máxima de momento elástico. ¿Okay? Momento elástico, MY, sería el S, que ya lo habíamos encontrado anteriormente, ¿verdad? Lo habíamos descrito anteriormente, que era inercia entre Y máxima por el FY, el esfuerzo permisible, ¿verdad? Entonces la inercia ya la tenemos. El Y máximo, ve que interesante. El Y máximo es simplemente la mitad del ancho de esa cara, ¿okay? A eso es lo que le llamamos Y máximo. En realidad es C en la fórmula anterior que yo había visto, ¿verdad? Que C era como, bueno, como esto es una figura simétrica, ¿verdad? La misma cantidad de área que hay a la derecha, lo hay a la izquierda, y arriba y abajo, o sea, es simétrica, es un rectángulo simétrico. El Y máximo simplemente es el ancho dividido entre 2. Si no fuera así, entonces tendríamos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente con la figura de 3 rectángulos diferentes, de tamaños diferentes. Pero esto es muy fácil porque es nada más 200 entre 2 y listo. Me da newton milímetro, que lo pasamos a kilonewton metro. Aquí está. Bueno, la capacidad de momento plástico, ahora sí, MP. MP sería ZP por FY. Ojo aquí aparece la misma fórmula de acá arriba, pero lo curioso es que viene escrito de otra forma, ¿verdad? Es otra forma de calcularlo. Sería, esta área que está aquí, sería al área del rectángulo grande, 200 por 100, le quito 160 por 60. ¿Sí? Eso me va a dar 10.400. ¿Sí? Esa sería esta área, 10.400, ¿lo ven? Ahora vea qué interesante. Resulta que como esto es algo simétrico, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, Y1 y Y2 son exactamente el mismo. Es el eje neutral plástico coincide con el eje neutral elástico. Aquí coinciden los dos. No necesariamente eso siempre pasa. Esto es porque la figura es altamente simétrica. Bueno, ¿cómo calculamos Y1 y Y2 que son iguales? Bueno,
Ojo, ¿verdad? YP y YI son el plástico y el elástico son iguales. ¿Ok? Aquí en este ejercicio, ¿verdad? Entonces Y1 y Y2. Y1 y Y2 sería 100 por 20. Ujú. Que vamos a ver, 100 por 20, ujú, sería el área de la parte 1. 50 sería la ubicación del centro de masa donde está mi área de 100 por 20. ¿Cuál es esa? Es una buena pregunta. Busquémoslo. Porque vea una cosa, aquí está 60 por 20. 60 por 20 es todo este rectángulo aquí, 60 por 20. De aquí a aquí sin tomar en cuenta los bordes, ¿verdad? 60 por 20 por 80 más 20 medios. Ok, 80 más 20 medios quiere decir que a 100 le quito 20. Ajá, más 20 medios, que sería el centro de la figura de 20, más el grosor de 20. Ujú. Dividido entre la suma de todas las áreas. Aquí lo que estoy haciendo es encontrando el Y del centro de masa. Es la misma cosa, eso es lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo en que si usted va a dividir esto, tiene que dividirlo en forma equitativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vea. 100 por 20, 100 por 20 sería esto. 100 por 20 sería todo este largo. Por 50. 50 es la mitad de 100. Es donde está ubicado el centro de masa. Entonces 100 por 20 sería el área. Por 50 sería donde está ubicado el centro de masa de esta parte de abajo. Por 2 es que son dos líneas horizontales. Entonces 100 por 20, 100 por 20, 50 al centro, 50 al centro y son 2. Aquí está el primer término. ¿Cierto? Muy bien. Ya encontramos esas. Ahora, ¿cómo encontraríamos las otras? Ajá. Ujú. Creo, no sé, tendría que calcularlo. Creo que yo, en esta parte de acá, puede ser que tenga un error. Y aquí parece ser que es 160, ¿verdad? Parece ser que sí, ¿verdad? Porque sería a 200 le quito 20 y le quito 20 daría 160. Por 20, 20 es el grosor, ¿verdad? 80 más 20 medios, ese 80 sería a 100 le quito 20 más 20 medios, que sería 10. Vamos a ver si logro encontrar. Si lo logramos encontrar, pues entonces ¿y de dónde es que sacamos eso? Pero si no, ahorita lo puedo agregar al final una parte y a devolvernos cómo es que conseguimos esto. Ahí lo tengo que tener en mis hojas de cálculos. Esto lo paso en limpio. Bueno, sigamos trabajando y ahorita nos vamos a volver a esta parte. A ver si yo fui que me equivoqué. Aunque 100 por 20 por 2 son estas dos áreas de acá. Y 60 por 20. 60 por 20. Sí, voy a buscarlo. Tal vez dentro de mis apuntes se me olvidó apuntar aquí esto importante donde sacamos los números. Ya ahorita me voy a volver.
Entonces el momento plástico sería ZP por FY. Ok, entonces ve, sustituimos estos dos valores aquí, pero me doy cuenta de una cosa. Si yo meto este medio, Y1 más Y2, como son iguales, esto formaría 2Y1 o 2Y2, cualquiera de las dos. Y al Y1 más Y2, como son iguales, formaría 2Y barra. Y este 2 seguiría con este 2Y barra y me quedaría solo un Y barra. 10.400 por 59,27 por 400, que es el esfuerzo permisible, y llegaríamos al momento plástico. ¿no? Muy bien. Excelente. Y ahora voy a volverme a ver dónde habré dejado mis apuntes. Y lo agregaré al final. Para no perder el hilo. No perder tiempo volviéndome a buscar el valor. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí. Este ejemplo tiene que ver con calcular los valores S y Z y el factor de forma alrededor del eje XX. Entonces, bueno, resulta que aquí tenemos también una figura muy simétrica. Una barra horizontal, una barra vertical, eso es una sección transversal. Y pues bueno, es muy sencillo porque me piden valores específicos, Z y S. Y el factor de forma alrededor del eje XX. Bueno, entonces paso número 1. Calculamos el momento de inercia de la sección I. Entonces, para calcular el momento de inercia de la sección I, calculamos la inercia de las dos figuras, la del rectángulo grande y la de los dos rectángulos pequeños. Y ahí viene, bueno, esta es la inercia del rectángulo grande, esta es la inercia del rectángulo pequeño. Tengo que multiplicarlo por 2 porque son 2, lo resto y encuentro la inercia. 2. Calculamos la profundidad del eje neutral elástico, que sería simplemente la altura dividido entre 2, que es una figura muy simétrica, 9. 3. Calculamos el módulo de sección elástico, que sería la inercia en X, o con respecto al eje X, entre C. Entonces sería la inercia entre C, que sería 9, nos da aquí el módulo de sección elástico. 4. Vamos a calcular la profundidad del eje neutral plástico. Ojo, esto se hace por áreas. Entonces, área 1 es esta naranja, que sería 12 por 1, ¿verdad? Porque todo esto mide 12 pulgadas. Entonces, 12 por 1. Y la profundidad del centro de gravedad del área 1, desde el eje plástico, ¿verdad? Sería a estos 9, esta profundidad es 1. Entonces, a 9 le quito un medio porque sería la mitad del rectángulo naranja. Entonces 9 menos un medio me da 8,5. El área 2, que sería de aquí hasta donde está el eje plástico, que sería 8 es el área, y eso sería 8 medios, que sería 4. 1 por 8. 1 el grosor. Y 8 es la mitad de 16. 16 va de parte interna a parte interna. 18 va de parte externa a parte externa de los rectángulos horizontales. El área 3 sería esta de aquí arriba, que sería igual al área 2. Y el área 4 sería 12. 12 por 1. Y ojo aquí que sería igual 9 menos un medio. Ese sería el área 4. Ahora sí, el módulo plástico de la sección sería este. Cada una de las áreas por su valor de profundidad del centro de gravedad del área. Entonces, 12 por 8,5, 8 por 4, 8 por 4 y 12 por 8,5. Lo metemos y nos da 268 pulgada a la 3. Y el factor de forma, SF, sería agarrar el módulo plástico y lo dividimos entre el módulo elástico. 1,16. Muy bien. Bonito ejemplo. Ahora,
el diseño de vigas por momentos, que esta sería la segunda sección de nuestro video. El diseño de vigas por momentos, bueno, se aplica cargas de gravedad a una viga simplemente apoyada de gran longitud. La viga se flexionará hacia abajo y su parte superior estará en compresión. La sección transversal de esta columna consistirá en una porción de la sección transversal de la viga arriba del eje neutro. El pandeo lateral no ocurrirá si el patín de compresión de un miembro se soporta lateralmente o se impide el torcimiento de la viga a intervalos frecuentes. Una sección compacta es aquella que tiene un perfil robusto, de manera que es capaz de desarrollar una distribución de esfuerzos totalmente plástica antes de pandearse. Y lo muestra la figura. En la figura tenemos momento nominal y longitud sin soporte lateral del patín en compresión. Entonces aquí tenemos tres secciones: zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es una línea horizontal, la zona 2 es una línea, esta parte verde es una línea con pendiente negativa, y la zona 3, que es el pandeo lateral torsional elástico, tiene una parte que es como una, podríamos decir que es como una función exponencial. Entonces, comportamiento plástico, pandeo lateral torsional inelástico, pandeo lateral torsional elástico. Entonces se muestra una curva típica con los momentos resistentes nominales o momentos de pandeo de una viga en función de longitudes variables, no soportadas lateralmente. Se aprecia que las vigas tienen distintos intervalos o zonas de pandeo, dependiendo de sus condiciones de soporte lateral. Muy bien. Ahora, si se tiene un soporte lateral continuo o estrechamente espaciado, las vigas se pandearán plásticamente y quedará en lo que se clasifica la zona 1 de pandeo. Conforme se incrementa la separación entre los soportes laterales, las vigas comenzarán a fallar inelásticamente bajo momentos menores y se quedarán en la zona 2. Finalmente, para longitudes aún mayores, sin soporte lateral, las vigas fallarán elásticamente y quedarán en la zona 3. Entonces, bueno, la zona 1, lo que es el comportamiento plástico, una viga compacta con soporte lateral continuo en un patín de compresión, descubriríamos que es posible cargarla hasta que alcance su momento plástico en algunos puntos. Los momentos en esas vigas pueden alcanzar el momento plástico y luego desarrollar una capacidad de rotación suficiente para que se redistribuyan los momentos. La mayoría de las vigas fallan en la zona 1. Pandeo inelástico, la zona 2. Si incrementamos la distancia entre los puntos de soporte o torsional aún más, la sección puede cargarse hasta que alguna de las fibras comprimidas estén bajo el esfuerzo permisible. La sección tendrá una capacidad de rotación insuficiente para permitir la redistribución total de momentos y no podrá efectuar un análisis plástico. Para lo que es la zona 2. Sigamos con un poquito de teoría. En otras palabras, en esta zona podemos flexionar el miembro hasta que se alcance la deformación de fluencia en algunos de sus elementos de compresión antes de que ocurra el pandeo. A eso se le llama pandeo inelástico. Conforme incrementamos la longitud no soportada lateralmente, encontramos que el momento que la sección resiste disminuirá, hasta que finalmente la viga falle antes de que alcance en cualquier punto el esfuerzo de fluencia en la sección transversal. La longitud máxima sin soporte lateral con la que aún se puede alcanzar Fy en un punto es el extremo del intervalo inelástico. LR, en el gráfico anterior que era el eje X, depende de las propiedades de la sección transversal de la viga. En este punto, tan pronto se presente un momento que teóricamente produzca un esfuerzo de fluencia en cualquier parte de la viga, la sección pandeará.
Pandeo elástico, zona 3. Si la longitud no soportada lateralmente es mayor que LR, la sección se pandeará elásticamente antes de que alcance el esfuerzo de fluencia en cualquier punto. Al aumentar la longitud, el momento de pandeo se vuelve cada vez más pequeño. Al incrementar el momento, en una viga se deflexionará transversalmente hasta que alcance el valor crítico. Aquí la sección transversal de la viga girará y el patín de compresión se moverá lateralmente. Qué montón de teoría, ¿verdad? Ya vienen las fórmulas, ya vienen los ejemplos. Hay que saber esas cosas primero para poder hacer bien los ejercicios. Y ahí tenemos las primeras fórmulas. Comportamiento plástico, momento plástico total, zona 1. Si la longitud sin soporte lateral LB del patín de compresión de un perfil compacto I o C, incluyendo los miembros híbridos, no excede a LP, LP es el análisis elástico y LPD es el análisis plástico, la resistencia a la fricción del miembro sería, y ahora sí, tenemos las primeras fórmulas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con una cosa. Son fórmulas para diferentes enfoques. Y ya lo vamos a ver con un ejercicio. Si se usa un análisis elástico para establecer las fuerzas en los miembros LB, no deberá exceder el valor de LP. Y que sigue si el momento nominal va a ser igual a F y Z. Y ahí tenemos la fórmula de LP. Si se usa un análisis plástico para establecer las fuerzas en los miembros con perfil I de simetría simple o doble con el patín de compresión mayor que el de tensión y cargadas en el plano del alma, LB se define como la longitud sin soporte lateral del patín en compresión en localidades con articulaciones plásticas asociadas con mecanismos de falla, no debe exceder LP. Qué montón de cosas, ¿verdad? Okay. Ahí tenemos las fórmulas. Importante apuntarlo en un formulario. Esto es con ejercicios, es a punta de ejercicios. Entonces, curioso porque en la expresión M1 es el menor de los momentos en los extremos de la longitud no soportada de la viga y M2 el de mayor momento en los extremos de longitud no soportada de la viga. Si M1 entre M2 es mayor que 0, cuando los momentos flexionan al miembro en doble curvatura, tendríamos esta forma. Si M1 es menor que M1 entre M2 es menor que 0, se flexionarán como un tipo de U en una curvatura simple. Para ceros, Fy tiene que ser menor o igual que 65 kilolibras por pulgada cuadrada. Los aceros de alta resistencia podrían no ser lo suficientemente dúctiles. No existe límite para la longitud no soportada de secciones circulares o cuadradas, o vigas I flexionadas alrededor de los ejes menores. Entonces, el diseño de vigas en zona 1. Para seleccionar los perfiles, se debe tomar en cuenta el costo de los perfiles del acero. Seleccionar el perfil más liviano, teniendo el módulo plástico requerido. Para el módulo plástico, los perfiles más aperaltados corresponden al de menor peso. Y la viga debe soportarse a sí misma y a las cargas externas. Que ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Aquí está el primero. Dice, usando el método LRFD y ASD, seleccione las secciones más económicas con un permisible de 50 kilolibras por pulgada cuadrada, a menos que se indique otra cosa, y suponiendo un soporte lateral continuo para patines de compresión. Entonces, ojo, me dan la carga muerta, la carga viva, 1,20, 3 kilolibras por pie. Tenemos la viga. Bueno, dos métodos, LRFD, ASD. El LRFD empezamos, carga última, buscamos la fórmula, carga muerta, carga viva, 1,20, 3, ahí está, esa es la carga última. Momento último, como es una viga simplemente apoyada en dos extremos, W en el cuadrado de octavos. Ahí está, momento último. Ahora sí,
Vamos a buscar aquí la tabla. A ver si no se me perdió. Aquí está. Bueno, yo he buscado una tabla en internet. Aquí está. Utilizamos la tabla 3.2 de los W shapes en el manual AISC. Resulta que la W30x90 es un modelo de esas formas W que puedo escoger. Dice que tiene un momento nominal resistente de 1060. Ok, aquí lo tenemos. Vea que aquí está W3090 1060. ¿Lo ven? Ahí está. LRFD. Perfecto. 1060. Este es. Y no pierdan de vista este 706 porque ese sería para el modelo ASD. Bueno, sigamos con el RFD. 1060. El momento nominal resistente es igual al momento plástico de la sección. Para decir esto, yo tengo que comprobarlo. Comprobación. Calculamos la carga última incluyendo el peso propio de la barra, que es este mismo W, pero ahora con el peso propio de la barra. ¿Dónde está el peso propio de la barra? Es una W30x90. 90 es el peso de la barra propio. Cuidado, porque estos 90 no están en la misma unidad que los 6,24 kips por pie. Hay que dividirlo entre 1000 porque necesito pasarlo a kips. Y esos 90 están en, si no me equivoco, en libras, ¿verdad? Entonces tenga cuidado con eso. Entonces 90 entre 1000 para pasarlo a kips. Ajá, 90 libras, ¿ve? Aquí está. Calculamos el momento último, pero ojo, con el peso incluido. Otra vez la misma fórmula, nos da 1028. Y curioso porque 1028 está dando menor que 1060. Eso quiere decir que para el diseño que yo quiero está genial. Y la sección más económica sería la W3090. Vamos a ver qué nos dice el modelo ASD. El modelo ASD, bueno, primero tenemos que encontrar la carga permisible, WA, que sería muerta más viva, 420. Hallamos el momento permisible MA, sería la misma fórmula, WA L cuadrado entre 8, aquí está. Volvemos a la tabla 3,2 y ¿se acuerdan del 706 que le dije que tuviera cuidado? Bueno, ahí está, ¿ven? El momento nominal resistente sería entonces igual al momento plástico de la sección. Comprobémoslo. Bueno, volvemos a encontrar la carga permisible, pero ahora incluyendo el peso propio. Recordemos los 90 entre 1000 para pasarlo a kips. El momento permisible, otra vez, pero ahora con W aquí. Y nos da 695. Ah, mira, 695 es menor que 706. Correcto. La respuesta definitiva, sí podemos usar un perfil W30x90. Agreguémosle algo más. Agreguémosle dos fuerzas ahí puntuales. Bueno, esas dos fuerzas son simétricas. Están a 10 cada una de los extremos, ¿verdad? Entonces, el método LRFD, la carga última, bueno, ahora sí, como tenemos una carga puntual, sería la distribución de fuerza, carga muerta, me están dando que es 2, y la carga viva, 40. Entonces, si lo sumo, sería cada una de las cargas últimas, ya sea por puntuales o por distribución de fuerzas. Entonces aquí, nada más, hay que tomar en cuenta una cosa. 2,4, 30 al cuadrado 8, y PU sería 40 por 10, ¿verdad?
Ve que aquí nada más le estamos agregando un término más, que sería el 40 por 10. Muy bien. Ahora, usamos la tabla 3.2 y la misma tabla que usamos ahora, encontramos el W2476. ¿Ok? Donde, si lo buscamos por el método LRFD, son 750 kip por pie. El momento nominal resistente es igual al momento plástico, que tenemos que llevarlo a comprobación, ¿verdad? Y es ahí donde lo vamos a comprobar. Aquí es donde lo comprobamos. Hallamos la carga última, el momento último, ok, nada más agregando la carga puntual, ¿verdad? De 40 por 10. El momento último es menor que el momento nominal resistente y por lo tanto sí, efectivamente sí podemos usar una W2476. Muy bien. Perfecto. Y ahora con el método ASD, bueno, empezamos con el momento permisible. Ok, sería este. Con el método ASD, volvemos a la tabla 3.2 y encontramos que el momento nominal para la W2476 es 499. Muy bien, sabe que no estoy pensando aquí un momento una cosa. Un momento. Nada más que estoy aquí viendo, revisando una cosa. Bueno, ok, sigamos. Bueno, aquí tenemos que comprobar lo mismo, la misma situación. Ahora que tenemos que incluir el precio propio, tenga cuidado nada más que hay que pasar esos 76 a kips, ¿verdad? Entonces, nada más tener cuidado con eso. Hay que dividirlo entre 1000. Muy bien. Y calculamos el momento permisible, la misma situación. Y vea que vamos a comprobarlo. Este es menor que 499 y pues me va a dar una W2476. Es lo mismo que el ejercicio pasado, solo que ahora le estuvimos agregando una fuerza, bueno, dos fuerzas puntuales, P, para encontrar la, si vamos a encontrar cuál perfil de viga es la más recomendable para el ejercicio. Y para terminar, tenemos este que está acá. Una viga consiste en una W18 por 130 con placas de 1/2 por 14 pulgadas soldadas a cada borde. Hay el LRFD, carga uniforme de diseño W, y la carga uniforme permisible WA según el método ASD, que el miembro puede soportar en adición a su propio peso, para un claro simple de 40 pies. Bueno, ¿qué hicimos? Otra vez la tabla 3.2 y buscamos el W18130. Resulta que el módulo de sección ZX es 290. Muy bien. Ahora, ese
S18130 en algún lugar debe estar. Ah, ya lo encontré. Sí, bueno, aquí está. 18130, 290 es el ZX, perdón, ZX. Muy bien. Bueno, entonces, ojo aquí, hallamos el valor del módulo de la sección para esa sección de la viga, que sería el ZX, perdón, que le da en la tabla 3,2. Y ojo, 2 veces por el área por el D. ¿Qué es esto? ¿Cuál área? El área de las dos placas soldadas. 1 medio por 14. D sería la ubicación donde va a estar mi eje neutro. ¿Ok? Perdón, aquí está. DC es la profundidad de la placa cubierta desde el eje neutral. Que sería a 19,3, que va de borde interno a borde interno, tengo que sumarle media pulgada para arriba y media pulgada para abajo. Eso me da 19,8, y lo divido entre 2, me da 9,90. 14 medios por 2 más 2,90. 428. Ese sería el módulo de la sección de la viga. Calculamos el peso de la viga usando esto, donde tenemos 130. Ese es el peso de la viga. AC sería 1 medio por 14. 490 es el peso el peso unitario del acero, pero tengan cuidado. Eso está en pies. Eso está en pulgadas. Hay que pasar estas pulgadas a pies. Por eso multiplico por 1/12 al cuadrado para convertir esto a pies. Ahí está la respuesta. Momento nominal, Fy por Zb entre 12, 50 por esto. Aquí está el momento nominal. Recordando que este es el esfuerzo permisible o el esfuerzo límite elástico. El método LRFD, calculamos el momento resistente de diseño. El factor de seguridad sería 0,90. Ahí está. Perfecto. Calculamos la carga. Calculamos la carga uniforme de diseño W. Despejándolo de la fórmula. Calculamos la carga uniforme de diseño W mayúscula, tomando en cuenta el precio propio. Esa es la diferencia entre la W pequeña y la W grande. Usando el método LRFD, esta sería la fórmula. Carga uniforme de diseño, tomando en cuenta el precio propio. Y ahí está. Sería 7,82 kip por pi. Para el método ASD, agarramos el nominal y lo dividimos entre el factor omega, que sería 1,67. Factor D me daría 1069. Con esto calculamos la carga uniforme permisible, WA. Recuerde, es el modelo ASD. Y luego calculamos la carga uniformemente permisible, el W. Ya tenemos WA, tenemos WB. Ese 177,6 era este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vea que esto fue antes de calcular por alguno de los dos métodos, entonces tengo que usarlo. Y listo. Lo que hacemos es simplemente despejar y me daría 5,17 kip por pi, dando final a nuestro ejercicio. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, como forma para aclarar lo que habíamos calculado de Y barra, era esto. Bueno, recuerde, vamos a calcular estos 3 puntos, ¿ok? Estas barras de los lados, bueno, sabemos de que nuestro eje neutro está a 200 entre 2, o sea, está a 100 para abajo o 100 para arriba, como quiera verlo. 100 por 20 va a ser el área de estas caras laterales. 100 por 20 por 2, porque son 2 caras a ambos lados.
por 50, porque la distancia a la que está el centro de masa de mi barrita derecha a el eje neutro es 50, porque toda esta distancia es 100. Entonces el punto está a 50. Esa sería esta. Ahora esta otra que está aquí sería, ya no puedo contar esta masa aquí a la esquina ni esta masa aquí a la esquina, entonces tengo que cortar la barra y obviamente me va a quedar 100, ¿verdad? Que es todo, menos 20 de la derecha y 20 de la izquierda, sería 60. 20 es el grosor, 60 por 20 es el área, y la ubicación del centro de masa de esta parte horizontal sería 90. ¿Cómo estaría determinado? A 100 le quito 10, eso sería 90. O lo que sería igual a 100 menos 20, que sería 80, más 20 medios, que sería 10. Tiene dos maneras para verse. Así es como calculamos el y barra, que nos había quedado como duda al momento de hacer el cálculo.